El teléfono de Claire vibró por 10ª vez esa mañana. No necesitaba mirar para saber quién era. Vanessa tenía un horario: 7 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde, como un reloj programado para destruir. Él está conmigo ahora. Puedo sentir su perfume en mi cuello mientras escribo esto. ¿Crees que piensa en ti cuando me besa? Claire cerró los ojos, respiró hondo y borró el mensaje sin responder. Nunca respondía. En los últimos 2 años, había aprendido que el silencio era su única arma, aunque a menudo parecía una rendición. La casa en Asheville, Carolina del Norte, que un día había sido su refugio, ahora parecía una prisión de recuerdos. Cada habitación resonaba con recuerdos de un matrimonio que se deshacía como papel mojado entre sus dedos. James apenas dormía allí ya. Siempre había una excusa: reuniones tardías, proyectos urgentes, clientes importantes. Claire conocía la verdad, pero fingir ignorancia se había convertido en su especialidad. Caminó hasta la ventana de la cocina, observando las montañas Blue Ridge, a lo lejos. El paisaje otoñal explotaba en tonos de naranja y rojo, una belleza casi cruel en contraste con la devastación interna que sentía. Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer de 32 años que parecía cargar décadas extra sobre sus hombros. Pelo castaño recogido en un moño descuidado, ojeras que ningún corrector podía ya disimular, y ojos verdes que habían perdido aquel brillo que James solía decir que lo había cautivado. Solía decir: pasado. Todo era pasado. El ruido de la puerta principal la hizo girar. James entró cargando su maleta de cuero, la misma que ella le había regalado en su primer aniversario de bodas. 7 años atrás. Una eternidad. ¿Todavía estás de pie?, preguntó él, sin mirarla directamente. Nunca la miraba directamente ya. No pude dormir. ¿De nuevo? Había un matiz de irritación en su voz, como si su sufrimiento fuera un inconveniente personal. James tenía 35 años, pelo oscuro siempre perfectamente peinado, mandíbula marcada, y aquellos ojos azules que un día la hicieron creer en cuentos de hadas. Ahora, esos mismos ojos la evitaban como si ella fuera una extraña. James, necesitamos hablar. Ahora no, Claire. Tengo una presentación importante mañana temprano. Se aflojó la corbata, un gesto que ella conocía bien. Era su forma de terminar las conversaciones incluso antes de que empezaran. ¿Entonces cuándo? Su voz salió más débil de lo que pretendía. No sé, pronto. Subió las escaleras hacia la habitación de invitados donde dormía hacía meses. Claire permaneció en la cocina, las manos temblándole mientras sostenía la taza de té que había olvidado beber. El líquido estaba frío, así como todo en su vida. Llegó otro mensaje. Acaba de llamarme. Dijo que ya no soporta fingir. Pronto entenderás que nunca tuviste un lugar en su corazón. Yo siempre fui la elección real. Esta vez Claire no lo borró inmediatamente. Leyó y releyó las palabras hasta que perdieron el significado, transformándose en símbolos vacíos en la pantalla iluminada. Una parte de ella quería gritar, arrojar el teléfono por la ventana, confrontar a James. Pero otra parte, la parte que había crecido en esos 2 años de tormento silencioso, sabía que había un plan mejor. Andrew Sullivan había sido el mejor amigo de James desde la universidad. Alto, pelirrojo, con una sonrisa fácil y una lealtad inquebrantable, era una de las pocas personas que todavía visitaba a Claire. Mientras James se alejaba, Andrew se acercaba, no románticamente, sino con una preocupación genuina que hacía mucho no recibía de su propio marido. Fue Andrew quien apareció en la puerta 3 días después, cuando Claire finalmente se derrumbó. Ella había pasado la mañana organizando álbumes de fotos antiguos, una forma de autoflagelación que se había vuelto rutina. Fotos de la boda, de la luna de miel en Savannah, de momentos que parecían pertenecer a otras personas. ¿Claire? Andrew entró en la sala, su expresión cambiando de casual a alarmada al verla en el suelo, rodeada de fotografías esparcidas. ¿Qué pasó? Ya no sé quién soy, Andrew. Las palabras salieron entrecortadas,
cargadas por sollozos que ella había reprimido por demasiado tiempo. Ella me envía mensajes todos los días. Y James, él lo sabe. Siempre lo supo y nunca hizo nada. Andrew se arrodilló a su lado, recogiendo cuidadosamente las fotos. Sus ojos marrones reflejaban una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? 2 años, desde que descubrí lo de Vanessa. Claire se limpió el rostro con el dorso de la mano. Al principio pensé que era solo una aventura, que pasaría, pero ella quiere que lo sepa, quiere que sufra, y James la deja. Esto es tortura. Claire, no te lo mereces. Andrew dudó antes de continuar. Necesito contarte algo que descubrí hace unas semanas. ¿Peor de lo que ya es? Diferente. Respiró hondo. Estaba en la oficina de James, buscando unos documentos que me pidió. Encontré una caja escondida en el cajón de abajo de su escritorio. Andrew sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre amarillento por el tiempo. Hay docenas de ellas, Claire, todas dirigidas a ti, todas nunca enviadas. Claire tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente la caligrafía de James, aquella letra inclinada que solía dejar notas románticas por la casa en los primeros años de matrimonio. El papel era antiguo, fechado de hace 5 años. Mi Claire, leyó en voz alta, las lágrimas nublando su visión. Hoy te vi en el jardín, plantando esas rosas blancas que tanto amas, y mi corazón casi explotó de felicidad. ¿Cómo conseguí tanta suerte? ¿Cómo merezco a alguien que transforma días comunes en poesía? Te amo con una intensidad que a veces me asusta. Para siempre tuyo, James. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de Claire llorando, pero esta vez no eran lágrimas solo de dolor. Había confusión, rabia y una chispa de algo que ella no sentía hacía mucho tiempo. Curiosidad. ¿Hay más?, preguntó ella. Muchas más. Cartas de amor escritas a lo largo de los años. La última es de hace 6 meses. Andrew le puso la mano en el hombro. Claire, no sé qué está pasando en la cabeza de James, pero estas cartas prueban que te amó. Quizás aún te ame. Entonces, ¿por qué, Vanessa? ¿Por qué dejarme sufrir así? No lo sé, pero creo que es hora de que lo descubras. Andrew se levantó, extendiéndole la mano para ayudarla. Vuestro aniversario es dentro de una semana, ¿verdad? Claire asintió, recordándolo amargamente. 8 años de matrimonio. James no había mencionado nada sobre la fecha, y ella había asumido que sería ignorada como todo lo demás entre ellos. Supe que hizo una reserva en Leclerc, ese restaurante francés en el centro. Andrew tenía una expresión determinada que Claire rara vez veía. Me imagino que es para llevar a Vanessa. Una declaración final, quizás. ¿Cómo sabes eso? Me pidió recomendaciones de lugares románticos. Pensó que no notaría la ironía. La mandíbula de Andrew se contrajo. Pero vamos a transformar esa noche en algo que ninguno de ellos espera. Te mereces respuestas, Claire, y James necesita afrontar lo que está haciendo. Por primera vez en 2 años, Claire sintió algo más allá de la resignación. Había un plan formándose, una oportunidad de recuperar su voz, su dignidad. Miró el sobre en sus manos, luego a Andrew. ¿Qué tienes en mente? Su sonrisa era casi vengativa. ¿Confías en mí? Claire pensó en los mensajes crueles, en las noches solitarias, en el marido que se había vuelto un fantasma en su propia casa. Pensó en las cartas nunca enviadas y en el misterio que representaban. Finalmente, asintió. Vamos a terminar con esto de una vez. La semana siguiente fue la más extraña que Claire había vivido en 2 años. Por primera vez desde que la pesadilla había comenzado, no se sentía una víctima pasiva de su propia vida. Andrew aparecía todos los días, trayendo consigo más cartas de la colección secreta de James, cada una de ellas un fragmento de un hombre que Claire creía haber perdido completamente. Sentados en el porche trasero de la casa, rodeados por el jardín que Claire aún mantenía con dedicación obsesiva, los dos leían las cartas en orden cronológico. Era como ver una película en cámara lenta,
observando el amor de James transformarse en algo torturado y silencioso. «Escucha esta», dijo Andrew, desdoblando una carta fechada de hace 3 años. «Claire, mi amor, hoy tuve que salir de la habitación cuando entraste, no porque no quiera estar cerca de ti, sino porque estar cerca duele demasiado. ¿Cómo puedo explicar lo que siento? ¿Cómo puedo decirte que cada vez que te miro, veo todo lo que no merezco?» Claire apretó los brazos alrededor de sus rodillas, balanceándose ligeramente en la mecedora. «No entiendo. ¿Por qué escribía estas cosas y nunca me las mostraba? ¿Por qué eligió a Vanessa si se sentía así?» «Continúa», dijo Andrew, su voz cautelosa. «Tengo miedo de estar destruyéndote solo por existir a tu lado. Te mereces a alguien íntegro, no a este hombre roto que no puede ni mirar su propio reflejo sin sentir vergüenza. Quizás sea mejor que me aleje, aunque eso me mate por dentro». El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas de otoño. Claire se levantó, caminando hasta el borde del porche donde sus rosas blancas florecían en toda su gloria. Ella había plantado ese rosal poco después de mudarse a Asheville, un símbolo de nuevos comienzos. Ahora, las flores parecían burlarse de promesas incumplidas. «Andrew, tú conoces a James desde hace más tiempo que yo», dijo Claire, tocando delicadamente un pétalo. «¿Qué le pasó? ¿Cuándo empezó esto?» Andrew se unió a ella, apoyándose en la barandilla del porche. Su perfil estaba tenso, como si luchara con algo que debía o no revelar. «¿Te acuerdas de su padre, Harold? Lo conocí solo una vez. En la boda. Murió 1 año después, de cáncer». Claire se giró para mirarlo. «¿Qué tiene él que ver con esto?» «Todo, quizás». Andrew suspiró profundamente. «James nunca te habló sobre el matrimonio de sus padres, ¿verdad?» Claire negó con la cabeza. Harold era un hombre, complicado, exitoso, encantador, pero cargaba demonios que nadie veía. La madre de James lo adoraba. Le dedicó la vida entera. Y Harold la traicionó sistemáticamente durante 40 años de matrimonio. Andrew hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Pero lo peor no eran las traiciones. Era la forma en que manipulaba la situación. Hacía que su esposa creyera que era culpa de ella, que no era suficiente, que merecía ser tratada de esa forma. Claire sintió un escalofrío. ¿Y James vio todo eso? Creció viéndolo. Vio a su madre languidecer, perderse a sí misma, transformarse en una sombra. Cuando Harold murió, ella sobrevivió solo 6 meses. Los médicos dijeron que fue el corazón, pero James siempre supo la verdad. Andrew miró directamente a Claire. «Me hizo jurar, cuando empezó a salir contigo, que nunca se convertiría en su padre. Que prefería morir antes que hacerle a una mujer lo que Harold le hizo a su madre». Las piezas empezaron a encajar en la mente de Claire, formando un mosaico doloroso y absurdo. ¿Entonces me está alejando a propósito? ¿Está con Vanessa para protegerme de sí mismo? No lo sé con certeza. Esas cartas sugieren algo así, pero... Andrew dudó. «Claire, hay algo que necesitas saber sobre Vanessa Reed». El nombre completo de la amante sonó extraño a los oídos de Claire. En su mente, Vanessa era solo una entidad sin rostro, una fuente de mensajes crueles, no una persona real con su propia historia. «Ella trabajaba en el departamento legal de la empresa de James», continuó Andrew. «La conocí un par de veces en eventos corporativos. Hace unos 3 años pasó por un divorcio devastador. Su exmarido era abusivo, controlador. Vanessa quedó destrozada, vulnerable. ¿Y eso justifica lo que me está haciendo?» Claire no pudo ocultar la amargura en su voz. «No, en absoluto. Pero explica quizás por qué James se sintió atraído por ella. Alguien rota como él se sentía. Alguien que no pondría expectativas que él creía no poder cumplir». Andrew le puso la mano en el hombro a Claire. «No lo estoy defendiendo, Claire. Lo que James está haciendo es cobarde y cruel, aunque venga de un lugar de dolor. Pero si vamos a confrontarlo,
Necesitas entender toda la historia. Claire volvió a la mecedora, tomando otra carta del montón que Andrew había traído. Esta era reciente, fechada de hacía solo 2 meses. Su mano tembló al abrir el sobre. Claire, a veces me despierto en medio de la noche y camino hasta nuestra habitación, solo para verte dormir. Me quedo en la puerta como un fantasma, observando la única cosa pura y buena en mi vida. Eres tan hermosa, tan completa, y yo estoy tan destrozado. Vanessa entiende la oscuridad porque vive en ella también. Con ella no necesito fingir ser mejor de lo que soy, pero Dios, cómo duele estar lejos de ti. Cómo duele saber que te estoy matando lentamente, del mismo modo que mi padre mató a mi madre. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando ligeramente la tinta. Claire no sabía lo que sentía. Había rabia, sí, una rabia profunda y justificada. Pero también había una tristeza abrumadora por 2 años perdidos, por un sufrimiento que podría haberse evitado si James solo hubiera hablado, si hubiera confiado en ella lo suficiente como para compartir sus miedos. Él cree que me está protegiendo, dijo Claire, más para sí misma que para Andrew. Pero está haciendo exactamente lo que hizo su padre. Me está destruyendo, transformándome en su madre. Sí, Andrew asintió suavemente. Y Vanessa, consciente o inconscientemente, está alimentando esa dinámica. Sus mensajes, la crueldad calculada, todo eso refuerza la narrativa que James ha creado en su cabeza de que estarías mejor sin él. Claire se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro del porche. Su mente trabajaba rápidamente, procesando información, montando un plan. La cena en Leclerc. ¿James llevará a Vanessa? Estoy seguro. Mencionó querer hacer algo especial en el aniversario. Probablemente imagina que es una forma de finalización, de oficializar el fin de vuestro matrimonio. Y Vanessa pensará que ganó. Claire dejó de caminar, girándose hacia Andrew con una determinación nueva en los ojos, que finalmente demostró que ella era la elección correcta, que yo nunca signifiqué nada. Probablemente. Entonces vamos a darle esa victoria, dijo Claire, un plan formándose claramente en su mente. Déjales que tengan la cena, el momento romántico. Y luego aparecemos nosotros. Andrew levantó una ceja. ¿Nosotros? Tú y yo, juntos. Claire tomó el montón de cartas, sosteniéndolas contra su pecho como un escudo. Vamos a mostrarle a James exactamente lo que está haciendo. No con mis palabras, sino con las suyas. Estas cartas son la prueba de que se está mintiendo a sí mismo, autosaboteándose. ¿Y Vanessa? Claire pensó en los cientos de mensajes crueles, en los 2 años de tormento psicológico. Vanessa necesita entender que no soy la mujer débil y derrotada que ella imagina, que no voy a desaparecer simplemente para facilitarles la vida. Andrew sonrió, y había orgullo en esa sonrisa. ¿Estás segura de esto, Claire? Va a ser intenso, público. No hay vuelta atrás después de una confrontación así. De todos modos, no hay vuelta atrás, respondió Claire, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. James hizo su elección hace 2 años. Vanessa hizo la suya al decidir torturarme. Ahora es mi turno de elegir. Y elijo no ser más una víctima. Los días siguientes fueron de preparación meticulosa. Andrew consiguió una mesa en Leclerc para la misma noche, estratégicamente posicionada para que Claire y él tuvieran una vista clara de la mesa reservada por James. Claire pasó horas releyendo las cartas, eligiendo cuidadosamente cuáles llevar, cuáles tenían más impacto, cuáles revelarían más claramente la verdad distorsionada que James había construido. Por primera vez en meses, se miró críticamente en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta aún tenía ojeras, aún cargaba el peso del sufrimiento, pero había algo nuevo allí, una chispa de determinación que había estado dormida por demasiado tiempo. Claire abrió el armario, pasando por la ropa que no usaba hacía meses. En el fondo, encontró el vestido azul marino que James había dicho que era su favorito, años atrás. Realzaba sus ojos verdes, caía perfectamente sobre sus curvas. Nunca más lo había usado después de que empezaran los mensajes de Vanessa,
como si ya no mereciera sentirse hermosa. Ahora, sosteniendo el vestido contra su cuerpo, Claire tomó una decisión. No iba a ese restaurante como una esposa traicionada y destruida. Iba como una mujer que exigía respuestas, que reclamaba su dignidad, que se negaba a ser borrada de su propia historia. El teléfono vibró. Otro mensaje de Vanessa. Mañana es el gran día. El aniversario que debería ser tuyo con él. Pero será nuestro. Finalmente él asumirá públicamente lo que siempre supo en su corazón. Que eligió a la persona equivocada hace 8 años. Que nunca te amó de verdad. Claire leyó el mensaje 2 veces. Luego escribió su primera respuesta en 2 años. Mañana por la noche, descubriremos la verdad. Todos nosotros. Presionó enviar antes de que pudiera reconsiderar. Inmediatamente, aparecieron los 3 puntos suspensivos, indicando que Vanessa estaba escribiendo una respuesta. Pero Claire apagó el teléfono. Ya había dicho lo suficiente. Mañana las cartas hablarían por ella. Y todos tendrían que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. La mañana del aniversario llegó envuelta en una densa niebla que cubría Asheville como un velo fantasmal. Claire se despertó antes del amanecer, su cuerpo tenso con una mezcla de anticipación y temor. A su lado, la cama permanecía vacía como lo había estado en los últimos meses. James no había dormido en casa de nuevo. Se levantó lentamente, envolviéndose en la bata de seda que había ganado en el último intento desesperado de reavivar algo en su matrimonio. Caminó hasta la cocina, donde la cafetera ya estaba programada para encenderse automáticamente. Algunos hábitos eran difíciles de romper, incluso cuando la persona para quien se preparaba el café rara vez estaba allí para beberlo. El teléfono permaneció en silencio sobre la encimera. Ningún mensaje de Vanessa desde la audaz respuesta de Claire la noche anterior. El silencio era casi peor que los mensajes. Significaba que algo estaba sucediendo, que engranajes invisibles estaban girando, preparándose para la inminente confrontación. Claire sirvió el café en su taza favorita, aquella con una cita de Virginia Woolf, que Andrew le había regalado en su último cumpleaños. Sus dedos trazaron las palabras grabadas mientras ella se perdía en pensamientos. 8 años. 8 años desde que le había dicho sí a James, bajo un arco de rosas blancas en un pequeño jardín en Charleston. 8 años desde que había creído haber encontrado su para siempre. El sonido de llaves en la puerta la sacó del ensueño. James entró, luciendo exhausto, el traje arrugado como si hubiera dormido en él. Sus ojos azules, generalmente tan penetrantes, estaban opacos y evitaban los de ella con la precisión habitual. «Estás despierta temprano», comentó él, su voz neutra, como si hablara con una conocida casual y no con la esposa con quien debería estar celebrando 8 años de matrimonio. No pude dormir. Claire tomó un sorbo de café, observándolo por encima del borde de la taza. «¿Te acuerdas qué día es hoy?» James se detuvo a medio camino hacia las escaleras, con la espalda tensa. Por un momento, Claire pensó que finalmente se giraría, que finalmente la miraría a los ojos y reconocería la fecha, el significado. Pero él solo murmuró «Tengo una reunión importante», y subió a la habitación de invitados. Claire oyó encenderse la ducha, el sonido del agua corriendo como lágrimas invisibles a través de las tuberías de la casa. Terminó el café, lavó la taza con movimientos mecánicos y fue a la habitación que un día compartieron. El vestido azul marino ya estaba apartado, colgado en la puerta del armario, como una promesa silenciosa. Horas más tarde, Andrew llegó según lo planeado. Llevaba un traje gris oscuro que Claire nunca había visto antes. Estaba afeitado, su pelo pelirrojo cuidadosamente peinado hacia atrás. Había una seriedad en su rostro que contrastaba con la sonrisa tranquilizadora que le ofreció. «¿Lista?», preguntó él, entrando en la sala donde Claire esperaba. Ella se levantó, alisándose el vestido nerviosamente. Había pasado la tarde arreglándose, aplicando maquillaje para ocultar los signos de noches mal dormidas, peinando su pelo castaño en ondas suaves que caían por los hombros. Cuando se miró en el espejo por última vez,
Casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Había fuerza allí, una determinación que había olvidado que poseía. «Tan lista como podré estar», respondió Claire, tomando el bolso donde había guardado cuidadosamente las cartas seleccionadas. Leclerc se encontraba en el centro histórico de Asheville, ocupando un edificio victoriano restaurado que un día había sido la casa de un magnate del tabaco. Sus altas ventanas brillaban con luz dorada mientras Andrew estacionaba el coche a una distancia respetable. Claire podía ver siluetas moviéndose dentro, camareros elegantes llevando bandejas, parejas inclinándose sobre mesas íntimas. «Todavía hay tiempo de retroceder», dijo Andrew suavemente, pero sin real convicción en su voz. Él sabía tan bien como ella que no había vuelta atrás posible. «No», respondió Claire, abriendo la puerta del coche. «Ya no hay vuelta atrás». El interior del restaurante era todo lo que Claire había imaginado. Arañas de cristal colgaban del techo alto, proyectando prismas de luz sobre manteles blancos impecables. El aire estaba perfumado con aromas de ajo, mantequilla y vino caro. Un pianista tocaba suavemente en un rincón. Melodías francesas que flotaban por el ambiente como suspiros melancólicos. El maître los condujo hasta la mesa que Andrew había reservado, estratégicamente posicionada con vista a todo el salón principal. Y allí, exactamente donde Andrew había previsto, estaba James. Pero él aún estaba solo, revisando el teléfono con una expresión que Claire no conseguía descifrar completamente. ¿Ansiedad? ¿Culpa? ¿Anticipación? «Ella aún no ha llegado», murmuró Andrew, tirando de la silla para Claire. Se sentaron, pidiendo vino que ninguno de los dos realmente quería, manteniendo las apariencias de una cena casual entre amigos. Claire no podía quitar los ojos de James. Llevaba el traje azul marino que ella le había elegido la Navidad pasada, la corbata de seda italiana que combinaba perfectamente con sus ojos. Se había afeitado, aplicado aquel perfume que solía hacer que el corazón de Claire se acelerara. Estaba impecable, preparado, y eso dolía de una forma que Claire no había anticipado. Él nunca más se arreglaba así para ella. Pasaron 15 minutos. James revisaba el reloj constantemente, su expresión cambiando de expectación a preocupación. El camarero apareció varias veces, ofreciéndole aperitivos que él rechazaba educadamente, claramente esperando a alguien. Entonces la puerta del restaurante se abrió, y Vanessa Reed entró. Era la primera vez que Claire la veía en persona. Todas las imágenes que había construido en su mente en los últimos 2 años se hicieron añicos instantáneamente. Vanessa no era la sirena seductora y segura de sí misma que Claire había imaginado. Era pequeña, incluso delicada, con el pelo rubio corto enmarcando un rostro que podría llamarse común en cualquier otra circunstancia. Pero había algo en sus ojos marrones, una intensidad, un hambre, que explicaba su poder sobre James. Llevaba un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con su piel pálida. Mientras caminaba hacia la mesa de James, cada movimiento era calculado, seductor. Claire observó la transformación en el rostro de James cuando la vio. Sus hombros se relajaron, una sonrisa genuina surgió, y él se levantó para apartar su silla. «Él nunca más sonríe así para ti». La voz de Andrew era baja, llena de una rabia controlada. «Lo sé». Claire se forzó a desviar la mirada, enfocándose en el vino que no tenía sabor alguno. «Pero vamos a ver cuánto dura esa sonrisa». Vanessa y James conversaban animadamente, sus cabezas inclinadas una hacia la otra en clara intimidad. El camarero apareció, abriendo una botella de champán que James obviamente había pedido con antelación. Brindaron, y aún a la distancia, Claire podía ver el triunfo en los ojos de Vanessa. «Ella piensa que ganó», murmuró Claire, más para sí misma. «Déjala pensar», respondió Andrew, su mano encontrando la de Claire sobre la mesa en un gesto de apoyo. Por ahora. La cena prosiguió en 2 mundos paralelos. En la mesa de James había risas, toques casuales, la danza familiar de una pareja que se siente segura en su territorio conquistado. En la mesa de Claire había silencio tenso,
comida que ninguno de los dos realmente probaba, y la creciente espera por un momento que lo cambiaría todo. Fue cuando se estaba sirviendo el postre que Vanessa finalmente notó a Claire. Sus ojos recorrieron el restaurante casualmente y luego se congelaron. Claire vio el momento exacto en que el reconocimiento la alcanzó, seguido por confusión, luego por algo que podría ser miedo o rabia, quizás ambos. Vanessa se inclinó rápidamente hacia James, susurrándole algo urgente al oído. James se giró, sus ojos recorriendo el salón hasta encontrar a Claire. El color se le escurrió del rostro. Él la miró fijamente como si viera un fantasma, sus labios moviéndose sin sonido, el tenedor congelado en el aire entre el plato y su boca. El tiempo pareció ralentizarse. Claire sujetó firmemente la mano de Andrew, anclándose en la realidad, mientras los ojos de su marido finalmente la veían de verdad por primera vez en meses. Había shock en esa mirada, sí, pero también algo más. Algo que Claire no conseguía nombrar pero que hacía que su corazón se oprimiera dolorosamente en el pecho. ¿Ahora?, preguntó Andrew en voz baja. Claire negó con la cabeza. Todavía no. Déjalos procesar. Deja que el pánico crezca. Y creció. Ella podía ver en las expresiones de ambos mientras conversaban frenéticamente. Vanessa gesticulaba, claramente argumentando algo, sus ojos lanzando miradas venenosas en dirección a Claire. James estaba pálido, sus manos temblando visiblemente mientras tomaba la copa de vino y la vaciaba de una vez. Fue Vanessa quien se levantó primero. Enderezó los hombros, ajustó su vestido rojo y comenzó a caminar hacia la mesa de Claire con pasos decididos. James intentó sujetarla por el brazo, pero ella se soltó, su rostro transformado en una máscara de furia controlada. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», siseó Vanessa al llegar a la mesa, sus palabras lo suficientemente bajas como para no atraer atención indeseada, pero cargadas de veneno. «¿Nos estás siguiendo? Esto es patético, Claire, incluso para ti». Claire colocó lentamente la servilleta sobre la mesa, levantándose con una gracia que no sabía poseer. Ella tenía 5 centímetros más que Vanessa, y usó cada milímetro de esa ventaja, mirando ligeramente hacia abajo al encontrarse con los ojos de la otra mujer. «Patético», repitió Claire con calma. «Es torturar a alguien con mensajes crueles durante 2 años. Patético es construir tu felicidad sobre la destrucción de otra persona. Patético es pensar que ganaste algo que nunca fue una competencia real». Vanessa retrocedió ligeramente, la sorpresa clara en su rostro. Claramente no esperaba encontrar a esta Claire, esta versión que no se doblegaba, que no huía. «No tienes idea de lo que estás hablando». Vanessa intentó recuperar el control. «James me eligió, él me ama. Tú eres solo la esposa con la que se quedó atrapado por obligación». «¿Ah, sí?». Claire inclinó la cabeza ligeramente, y por primera vez en 2 años, sintió una sonrisa genuina tocar sus labios, aunque triste. «Entonces, ¿por qué nunca te habló de las cartas?». La confusión reemplazó la rabia en el rostro de Vanessa. «¿Qué cartas?». Claire miró más allá de Vanessa, hacia donde James ahora estaba de pie, congelado junto a su mesa, su rostro una máscara de horror absoluto. Sus ojos encontraron los de ella a través del restaurante, y en ese momento, Claire vio la verdad desnuda y cruda que él había ocultado por tanto tiempo. Miedo. No de Vanessa, no de las consecuencias, sino de sí mismo, de sus sentimientos, de la intensidad de lo que aún sentía y tenía tanto miedo de sentir. Andrew se levantó junto a Claire, metiendo la mano dentro de su chaqueta y sacando el sobre que habían preparado cuidadosamente. «Las cartas que tu novio escribió, declarando amor eterno a la esposa que vosotros dos creéis que ya no ama». La música del piano se había detenido. El restaurante entero, que momentos antes estaba lleno de conversaciones animadas, ahora estaba en silencio, todos los ojos vueltos hacia el drama que se desarrollaba en el centro del salón. James comenzó a caminar hacia ellos, sus movimientos robóticos, como un hombre marchando hacia su propia ejecución. La cercanía de James transformaba el aire a su alrededor en algo denso, casi imposible de respirar. Claire observó cada uno de sus pasos,
notando detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que sus dedos se contraían nerviosamente, el músculo de la mandíbula pulsando en tensión contenida, el sudor comenzando a formar pequeñas gotas en su frente a pesar del eficiente aire acondicionado del restaurante. Vanessa se volvió hacia él, buscando apoyo, pero James parecía incapaz de mirar a nadie más allá de Claire. Sus ojos azules, que ella un día había amado tanto, estaban fijos en ella con una intensidad que rozaba la desesperación. Era como si todas las capas cuidadosamente construidas a lo largo de 2 años se estuvieran desintegrando allí, en medio de Leclerc, ante decenas de testigos silenciosos. James, la voz de Vanessa salió afilada, exigiendo atención. ¿Qué son esas cartas de las que están hablando? Él abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Ningún sonido emergió. Claire casi sintió pena por él, por ese hombre que un día había sido su mundo entero y que ahora parecía tan completamente perdido. Andrew dio un paso adelante, rompiendo el momento congelado. Quizás deberíamos tener esta conversación en un lugar más privado. El restaurante entero no necesita ser testigo de esto. El maître, que se había acercado discretamente, asintió en silencio. Señores, hay un comedor privado al fondo, si prefieren. Vanessa se cruzó de brazos defensivamente. No iré a ninguna parte. Si hay algo que decir, que se diga aquí. Vanessa, por favor. La voz de James finalmente funcionó, ronca y baja. No así. ¿No así? Vanessa giró para encararlo, su vestido rojo girando dramáticamente. Me trajiste aquí para celebrar nuestro futuro juntos, James, nuestra victoria. Y ahora tu esposa aparece con tu mejor amigo, hablando de cartas misteriosas y quieres privacidad. ¿Qué demonios está pasando? Claire sintió una punzada inesperada de algo parecido a la compasión. Vanessa no lo sabía. Ella realmente creía en la narrativa que James había construido, en la historia del matrimonio muerto y del amor verdadero encontrado en medio de los escombros. Ella era una pieza en el tablero tanto como Claire, manipulada por un hombre que estaba intentando huir de sí mismo. Vamos a la sala privada. Claire dijo firmemente, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. Vanessa tiene razón en una cosa. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. El camino hasta la sala particular parecía extenderse infinitamente. Claire sentía el peso de las miradas curiosas de los otros clientes, oía los susurros mal disimulados. Mañana sería la comidilla de la ciudad, estaba segura, pero extrañamente no le importaba. Había una libertad perturbadora en finalmente dejar de esconderse, de fingir que todo estaba bien. La sala era más pequeña que el salón principal, decorada con el mismo lujo discreto. Una mesa ovalada de caoba dominaba el centro, rodeada de sillas tapizadas en terciopelo burdeos. Un candelabro de plata proyectaba sombras danzantes en las paredes cubiertas con papel tapiz victoriano. Era a la vez elegante y claustrofóbica. Vanessa entró primero, posicionándose en un extremo de la mesa con los brazos aún cruzados, una barrera física contra lo que fuera que estuviera por venir. James entró después, moviéndose como si caminara sobre arenas movedizas. Andrew mantuvo la puerta abierta para Claire, su presencia sólida y reconfortante detrás de ella. El silencio se extendió por largos segundos antes de que Vanessa lo rompiera. ¿Alguien va a explicar lo que está pasando? ¿O simplemente nos miraremos toda la noche? Andrew colocó el sobre la mesa, el sonido del papel contra la madera resonando como un disparo. Estas son cartas que James escribió a Claire a lo largo de los últimos 5 años. Cartas de amor, confesiones, todas nunca enviadas, escondidas en un cajón con llave en su oficina. Vanessa miró las cartas, luego a James. Esto no tiene sentido. Dijiste que no la amabas desde hacía años, que el matrimonio estaba muerto desde hacía mucho tiempo. James se pasó la mano por el cabello, deshaciendo el peinado perfecto. Es complicado. ¿Complicado? La voz de Claire cortó el aire, más fuerte de lo que pretendía. Complicado es pasar 2 años recibiendo mensajes crueles de tu amante, diciendo que nunca fui amada, que nunca tuve un lugar en tu corazón,
Complicado es ver a mi marido convertirse en un extraño, sin entender por qué. Complicado es descubrir que estabas escribiendo declaraciones de amor para mí mientras me destruías sistemáticamente. James finalmente la miró directamente, y lo que Claire vio en sus ojos la hizo retroceder un paso. Había tanto dolor allí, tan profundo y antiguo que parecía tener raíces en lugares que a ella nunca se le había permitido explorar. «No entiendes», dijo él con la voz quebrándose. «Estaba intentando protegerte». «¿Protegerme?» Claire rió, un sonido sin humor. «¿De qué, James? ¿De ti? ¿Del hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara?» «De lo que me convertiría». La explosión lo sorprendió tanto como a los demás. James se apoyó en la mesa, sus dedos blancos por la presión. «Del mismo monstruo que era mi padre, del hombre que destruye todo lo que toca». Vanessa parecía completamente perdida, sus ojos saltando entre James y Claire como si viera una obra de teatro en un idioma extranjero. «James, ¿de qué estás hablando? Nunca mencionaste a tu padre». «Porque él era una pesadilla que prefiero olvidar». James se enderezó, pero seguía evitando mirar a cualquiera directamente. Harold Sullivan era encantador, exitoso, adorado por todos los que lo conocían superficialmente. Pero en casa, era un tirano emocional que traicionó a mi madre durante 40 años de matrimonio. Y lo peor no eran las traiciones. Era cómo la hacía sentir que lo merecía, que era culpa suya no ser suficiente para mantenerlo fiel. Claire sintió un nudo en el corazón. Sabía sobre el padre de James, sobre la amarga muerte, pero él nunca había compartido los detalles, nunca le había permitido ver esa herida. «Mi madre se consumió», continuó James, cada palabra pareciendo ser arrancada a la fuerza. «Se transformó en una sombra, se perdió completamente a sí misma. Cuando él murió, ella lo siguió 6 meses después. Los médicos dijeron que fue el corazón, pero yo lo sabía mejor. Él la mató, despacio, metódicamente, a lo largo de décadas. Y pensaste que harías lo mismo conmigo». Claire dijo suavemente, las piezas finalmente encajando por completo. «Por eso te alejaste». «Empecé a verme haciendo las mismas cosas», James admitió, finalmente mirándola. «Pequeñas mentiras para ahorrarte preocupaciones. Trabajando hasta tarde para evitar confrontaciones. Sintiendo esa inquietud, esa voz susurrando que quizás el matrimonio no era suficiente, que yo no era suficiente. Y me quedé aterrorizado, Claire. Aterrorizado de que si me quedaba, acabaría destruyéndote como él destruyó a mi madre. Entonces elegiste destruirme primero», Claire dijo, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos cuidadosamente maquillados. «Elegiste convertirte exactamente en lo que temías, James. ¿No puedes verlo?» Vanessa se había sentado, su rostro pálido, las manos temblando. «Me usaste», susurró ella, mirando a James con algo cercano al horror. «Te conté sobre David, sobre el abuso, sobre cómo me sentía rota. Y me usaste como... ¿Cómo qué? ¿Una forma de alejarte de ella?» «No». James se volvió hacia Vanessa, desesperación en su voz. «No fue así. Tú estabas sufriendo. Yo estaba sufriendo. Tuvimos sentido el uno para el otro». «¿Sentido?» Vanessa se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo. «Me hiciste creer que era real, que me elegiste. Dios, los mensajes». Se cubrió la boca con la mano, la percepción golpeándola en oleadas. «Nunca me pediste que dejara de enviarle esos mensajes, ¿verdad? Nunca te importó realmente que la torturara porque eso encajaba en tu narrativa enfermiza. Cuanto más sufriera ella, más fácil sería justificar tu distanciamiento». El silencio que siguió era denso con verdades no dichas. James parecía encogerse, todas sus defensas finalmente desmoronándose bajo el peso de la realidad que había creado. Andrew abrió el sobre, esparciendo las cartas sobre la mesa. «Quizás deberíamos dejar que tus propias palabras hablen, James, ya que pareces incapaz de ser honesto cuando estás despierto». Claire tomó una de las cartas, reconociendo la fecha. 3 años atrás, justo antes de que todo empezara a desmoronarse. Con voz temblorosa pero determinada, comenzó a leer. «Mi querida Claire,
Hoy me desperté a tu lado y me quedé observándote dormir, como tantas otras mañanas. Estabas sonriendo, probablemente soñando con el jardín que tanto amas. Y sentí ese terror absoluto de que un día me despertaría y me habría convertido en mi padre. Que te miraría y sentiría resentimiento en vez de amor, que empezaría a buscar fallas donde solo existe perfección. ¿Cómo puedo amarte tanto y tener tanto miedo de ese amor al mismo tiempo? Vanessa estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro cuidadosamente maquillado. Claire continuó, tomando otra carta. Hoy encontré a Vanessa llorando en el estacionamiento. El divorcio se había finalizado y ella está destrozada. Hablamos durante horas y por primera vez en meses me sentí normal. Con ella, no necesito fingir estar completo. Ella entiende la oscuridad porque vive en ella también. Pero Claire, mi amor, mi luz, eso no significa que te ame menos. Significa que soy demasiado cobarde para acercar mi oscuridad a tu luz. Para, James dijo, la voz quebrada. Por favor, para. Pero Claire no paró. Tomó la carta más reciente, aquella fechada apenas 2 meses atrás, y leyó con voz firme a pesar de las lágrimas. Claire, mañana es nuestro aniversario. 7 años desde que prometí amarte para siempre. Y aún te amo, con cada fibra de mi ser. Pero te amo lo suficiente como para dejarte ir. Vanessa y yo cenaremos en Leclerc, y creo que será mi forma de finalizar todo. Una declaración pública de que elegí otro camino. Quizás así finalmente puedas seguir adelante. Encontrar a alguien que no cargue con los fantasmas que yo cargo. Alguien capaz de amarte sin miedo. Te mereces mucho más de lo que puedo dar. El silencio que siguió fue absoluto. Claire volvió a dejar la carta sobre la mesa, sus manos sorprendentemente firmes ahora que todo estaba finalmente abierto. Estabas equivocado, dijo ella mirando directamente a James. Sobre todo, sobre protegerme, sobre el amor, sobre convertirte en tu padre. No te convertiste en él por amar demasiado o por tener demasiado miedo. Te convertiste en él en el momento en que decidiste que tu dolor era más importante que mi verdad. En el momento en que elegiste controlar la narrativa en lugar de confiar en mí. James se hundió en una silla, el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Vanessa lo miraba con una mezcla de ira, pena y algo que podría ser el reconocimiento de su propia complicidad. Andrew colocó la mano en el hombro de Claire, un gesto de apoyo silencioso. Ella cubrió la mano de él con la suya, agradecida por no estar sola en ese momento devastador. Vanessa fue la primera en moverse, rompiendo el silencio sofocante que se había apoderado de la sala. Caminó lentamente hasta la ventana, su espalda rígida bajo el vestido rojo que ahora parecía una acusación en lugar de una declaración de victoria. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi inaudible. Durante 2 años, construí una vida entera basada en una mentira. Tocó el cristal frío, como si buscara algo sólido en qué apoyarse. No la mentira de James, aunque esa es monumental, sino mi propia mentira. Me convencí de que era amor, que éramos almas gemelas unidas por el dolor compartido. Pero la verdad es que estaba tan perdida, tan destruida por mi matrimonio con David, que me aferré a la primera persona que me ofreció compasión. Claire observaba a Vanessa con una compleja mezcla de emociones. Debería odiarla, a esa mujer que había convertido los últimos 2 años en un infierno calculado. Pero al verla allí, vulnerable y rota, Claire reconocía algo familiar. Ambas habían sido víctimas de sus propias narrativas, construidas sobre cimientos de miedo y dolor. Los mensajes, Claire dijo, su voz más suave de lo que pretendía. ¿Por qué tantos? ¿Por qué tan crueles? Vanessa se giró y su rostro estaba marcado por lágrimas que arruinaban su maquillaje perfecto. Porque si tú sufrías lo suficiente, si finalmente te rendías, significaría que yo no era la villana, que James realmente me eligió por amor, no por conveniencia emocional. Soltó una risa amarga.
Pero cada mensaje que enviaba, cada palabra cruel, era en realidad un grito pidiendo que me detuvieran. Yo quería que James dijera no, que me impidiera, que probara que aún le importabas. Pero él nunca dijo. James levantó la cabeza de sus manos, sus ojos rojos e hinchados. Porque pensé que tú me estabas ayudando a liberarla. Cada mensaje tuyo era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Y pensé que eso era lo que ella necesitaba para seguir adelante. No tienes derecho a decidir lo que necesito, Claire dijo, su voz creciendo en volumen e intensidad. No eres mi salvador, James. No eres protector de nada más que de tu propio miedo. Te escondiste detrás de una narrativa de noble sacrificio, cuando en realidad solo estabas huyendo. Andrew, que había permanecido en silencio observando el desarrollo de los acontecimientos, finalmente habló. James, ¿recuerdas la noche antes de tu boda? Hablamos en el bar del hotel hasta las 3 de la mañana. James miró a su amigo, confusión mezclada con aprensión en su rostro. Me dijiste, continuó Andrew, que tenías miedo de no ser capaz de amar a Claire como ella se merecía. Que tenías miedo de llevar las marcas de tu padre como cicatrices invisibles que eventualmente sangrarían sobre todo. Y yo te dije que reconocer ese miedo era el primer paso para asegurar que no te controlara. Lo recuerdo, James murmuró. Pero no escuchaste de verdad, ¿verdad? Andrew se cruzó de brazos, su expresión una mezcla de decepción y rabia contenida. En lugar de trabajar a través de ese miedo, de buscar ayuda, de confiar en la mujer que amabas lo suficiente como para soportar tu oscuridad, decidiste que era más noble destruirla preventivamente. Te convertiste en la profecía autocumplida. Claire se sentó súbitamente exhausta. La adrenalina que la había sostenido durante toda la noche estaba empezando a disiparse, dejando atrás solo un cansancio profundo y una tristeza que parecía no tener fondo. Miró las cartas esparcidas sobre la mesa, todas aquellas palabras bonitas que James escribió pero nunca tuvo el coraje de entregar. ¿Sabes lo que es más triste de todo esto? Claire preguntó, mirando a James. No es la traición. No son los 2 años de sufrimiento. Es darme cuenta de que el hombre con quien me casé nunca confió en mí lo suficiente como para ser vulnerable. Me amaste, lo creo ahora. Pero nunca me dejaste realmente conocerte. Nunca me diste la oportunidad de decidir si podría lidiar con tus demonios. Porque estaba seguro de que no podrías, James respondió, la voz ronca. Mi madre amaba a mi padre con cada fibra de su ser. Y ese amor la mató. ¿Cómo podría arriesgarme a hacer lo mismo contigo? Entonces me mataste de todos modos, Claire dijo simplemente. Solo que más despacio, más cruelmente. Vanessa volvió a la mesa, pero no se sentó. Tomó una de las cartas, leyéndola rápidamente antes de arrojarla de vuelta. Necesito salir de aquí. Necesito pensar, procesar todo esto. Miró a James con algo cercano a la pena. Necesitas ayuda profesional, James. Terapia de verdad. No solo una amante rota para validar tu autosabotaje. Vanessa, espera. James se levantó, extendiendo la mano hacia ella. No. Ella dio un paso atrás, evitando su toque. No tenemos nada más que decirnos. Fui cómplice en tu destrucción y en su tortura, y tendré que vivir con eso. Pero no seguiré siendo parte de esta dinámica enfermiza. Miró a Claire, y había sinceridad genuina en sus ojos. Lo siento mucho. Sé que las disculpas no borran 2 años de crueldad, pero aún así, lo siento. Claire asintió con la cabeza, incapaz de formar palabras. Vanessa salió rápidamente, el sonido de sus tacones resonando por el pasillo, hasta desaparecer por completo. La puerta se cerró detrás de ella, con un clic final que pareció marcar el fin de un capítulo doloroso. James se hundió de nuevo en la silla, pareciendo haber envejecido una década en una noche. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó a nadie en particular. Ahora, Claire dijo, levantándose y alisando su vestido azul marino. Te vas a casa, empacas tus cosas y encuentras un lugar donde quedarte. No te quiero en mi casa esta noche. Claire, ¿podemos hablar de esto? Por favor, déjame intentar explicarme mejor, intentar arreglarlo.
¿Arreglarlo? Claire rió sin humor. James, destruiste sistemáticamente nuestro matrimonio basado en miedos que nunca compartiste conmigo. Permitiste que tu amante me torturara psicológicamente durante 2 años. Escribiste cartas de amor que guardaste como secretos sucios en lugar de compartirlas. ¿Qué crees exactamente que puedes arreglar en una conversación? Todavía te amo. Las palabras salieron desesperadas, crudas. Las cartas lo prueban. Nunca dejé de amarte. Amor sin confianza es una jaula, no un matrimonio. Claire tomó su bolso, indicando a Andrew que estaba lista para irse. Me amaste como tu madre amaba a tu padre, con martirio y sacrificio silencioso. Pero yo no quiero ser amada así, James. Quiero ser tu compañera, no un ídolo frágil en un pedestal que estás tan determinado a proteger que olvidaste realmente verme. Andrew abrió la puerta, pero antes de salir, Claire se giró una última vez. Busca un terapeuta, James, uno bueno. Trabaja a través de los traumas de tu padre, del miedo a convertirte en él. Porque hasta que hagas eso, seguirás repitiendo los mismos patrones, destruyendo cualquier oportunidad de felicidad real. ¿Y nosotros? James preguntó, la voz quebrándose. ¿Hay alguna oportunidad para nosotros? Claire permaneció en silencio por un largo momento, sopesando sus palabras cuidadosamente. Honestamente, no lo sé, quizás, pero no ahora, y no de la manera en que éramos. Si hay un futuro para nosotros, tendrá que ser construido desde cero, con honestidad y confianza real. Y eso llevará mucho más que bonitas cartas guardadas en un cajón. Salió sin mirar atrás, Andrew justo detrás de ella. El pasillo de Leclerc parecía extenderse infinitamente. Cada paso la llevaba más lejos de la sala donde dejaba no solo a su marido, sino también la versión de sí misma que se había perdido en los últimos 2 años. El restaurante se había vaciado considerablemente. Solo algunos matrimonios rezagados permanecían, conversando en tonos bajos. Claire podía sentir las miradas curiosas. Sabía que sería tema de cotilleo por semanas. Pero extrañamente, no le importaba. Había una libertad perturbadora en tener su vida privada expuesta, en no tener más secretos que guardar. Afuera, la niebla se había intensificado, envolviendo a Asheville en un abrazo húmedo y frío. Andrew ofreció su abrigo, que Claire aceptó agradecida. Caminaron en silencio hasta el coche, el sonido de sus pasos amortiguado por la niebla. ¿Estás bien?, Andrew preguntó cuando finalmente llegaron al vehículo. Claire pensó en la pregunta, realmente considerándola en lugar de dar una respuesta automática. No, admitió. Pero por primera vez en 2 años, siento que puedo estar bien, eventualmente. Andrew sonrió con tristeza, abriéndole la puerta del pasajero. Es un comienzo. Mientras conducían por las calles nebulosas de Asheville, Claire miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se convertían en manchas fantasmagóricas a través de la niebla. Su teléfono vibró, y ella lo tomó automáticamente, esperando otro mensaje cruel de Vanessa. Pero era de un número desconocido. Espero que encuentres la paz que mereces. Y disculpa de nuevo por todo. Vanessa. Claire borró el mensaje sin responder. Pero esta vez no por resignación. Simplemente no había nada más que decir. Ese capítulo estaba cerrado, para ambas. Lo que vendría después, ella aún no lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, Claire sintió que tenía control sobre su propia narrativa, que podría escribir los próximos capítulos de su vida con sus propias palabras, no con las palabras no dichas de otra persona. La casa en Asheville parecía diferente cuando Claire se despertó a la mañana siguiente. No era nada físico lo que había cambiado. Las paredes seguían del mismo suave color crema. Los muebles permanecían en sus posiciones familiares. El jardín visible por la ventana aún explotaba en tonos otoñales. Pero algo fundamental se había transformado, como si el mismo aire hubiera sido renovado, liberado de un peso invisible que lo había comprimido durante tanto tiempo. Claire permaneció acostada unos minutos, observando la luz del sol filtrarse a través de las cortinas blancas, creando patrones danzantes en el techo. Su cuerpo dolía con un cansancio profundo que no era solo físico, sino emocional, como si hubiera corrido una maratón a través de sus propios miedos,
y finalmente cruzado alguna meta invisible. Junto a la cama, su teléfono permanecía en silencio. Ningún mensaje de Vanessa, ninguna llamada perdida de James. Solo un silencio bendito y aterrador al mismo tiempo. Se levantó lentamente, envolviéndose en el albornoz que James le había dado 2 navidades atrás. La tela suave contra su piel traía recuerdos que ya no eran dolorosos, solo melancólicos, como hojas secas de un otoño que nunca volvería. En la cocina, preparó café con movimientos automáticos, la rutina familiar ofreciendo consuelo en medio del caos emocional. Fue cuando estaba sirviendo la segunda taza que oyó el sonido de un coche en la entrada. Su corazón se aceleró momentáneamente, un reflejo condicionado de meses de tensión, pero cuando miró por la ventana, vio el vehículo familiar de Andrew, no el sedán negro de James. Alivio y gratitud se mezclaron mientras ella iba hasta la puerta. Andrew estaba en el porche, sosteniendo una bolsa de papel que exhalaba el aroma inconfundible de croissants frescos de la panadería francesa del centro. Parecía cansado, como si tampoco hubiera dormido mucho, pero su sonrisa era genuina cuando sus ojos se encontraron con los de ella. «Pensé que podrías necesitar desayuno», dijo él, levantando la bolsa. «Y compañía, quizás». Claire se apartó, dejándole entrar. «¿Conoces el camino a la cocina?» Se sentaron a la mesa donde tantas mañanas habían sido compartidas cuando la vida aún tenía sentido, cuando Claire creía conocer al hombre con quien se había casado. Andrew distribuyó los croissants en platos, añadió mermelada de fresa que encontró en la nevera, y por unos minutos simplemente comieron en un cómodo silencio. «James me llamó esta mañana», Andrew finalmente dijo, rompiendo el silencio. «Las 4 de la mañana. Estaba en un hotel en el centro. Aparentemente no pudo dormir». Claire tomó un sorbo de café, procesando la información. Parte de ella quería saber todos los detalles. ¿Cómo estaba James? ¿Qué había dicho? Otra parte, más fuerte ahora, reconocía que ya no era su responsabilidad cargar con su sufrimiento. ¿Qué quería? Respuestas que yo no puedo darle. Andrew suspiró, pasándose la mano por el cabello rojizo. Preguntó cómo arreglarlo todo. ¿Cómo probar que ha cambiado? Que puede ser diferente. Le dije que esas no eran preguntas para mí, sino para un terapeuta profesional. ¿Cómo reaccionó? Se quedó en silencio por un largo tiempo. Luego dijo que tenía el número de un psicólogo que alguien en el trabajo le había recomendado hacía años, pero nunca tuvo el valor de llamar. Andrew miró directamente a Claire. «Va a llamar hoy». Al menos eso es lo que prometió. Claire asintió lentamente, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había esperanza allí, pequeña y frágil como un brote nuevo, pero también cautela. Las promesas eran fáciles de hacer a la cruda luz de la mañana siguiente a una catástrofe. Mantenerlas era otra historia completamente diferente. ¿Y Vanessa?, Claire preguntó, sorprendiéndose a sí misma. ¿Supiste algo de ella? De hecho, sí. Andrew tomó su teléfono, mostrando una captura de pantalla de una publicación en redes sociales. Era de Vanessa, una foto de ella en un aeropuerto con una leyenda corta. «A veces necesitas perderte para encontrarte. Seattle, allá voy. Se está yendo de la ciudad», Claire murmuró, estudiando la foto. Vanessa parecía diferente sin maquillaje pesado, el cabello recogido en un moño simple, vistiendo ropa cómoda en lugar de los atuendos seductores que Claire había visto la noche anterior. Parecía joven, vulnerable, humana. «Tiene una hermana en Seattle», Andrew explicó. Aparentemente la llamó en medio de la noche, le contó todo lo que pasó. La hermana le compró un pasaje inmediatamente. Claire devolvió el teléfono, sintiendo algo cercano al alivio. Con Vanessa físicamente ausente de Asheville, quizás el proceso de curación podría realmente comenzar, sin la presencia constante de recordatorios dolorosos. «¿Cómo estás?», Andrew preguntó, su voz cargada de preocupación genuina. «De verdad, Claire, sin respuestas automáticas o valientes, ¿cómo estás realmente?». La pregunta la tomó desprevenida. Claire abrió la boca para dar una respuesta evasiva, pero se detuvo, forzándose a considerarla realmente.
¿Cómo estaba? Devastada, ciertamente. 2 años de su vida habían sido robados por miedo y manipulación. Su matrimonio, algo que ella había considerado sagrado y eterno, estaba hecho pedazos a sus pies. El hombre que amaba se reveló como alguien completamente diferente de lo que imaginaba, más roto y asustado de lo que jamás había sospechado. Pero también había algo más, algo que ella apenas estaba empezando a reconocer y nombrar. Había fuerza allí, una resiliencia que no sabía poseer. Había claridad, una comprensión de sí misma y de sus necesidades que había sido oscurecida por años de intentar ser lo que creía que James necesitaba. Y había libertad, perturbadora y emocionante al mismo tiempo, la libertad de empezar de nuevo, de redefinir quién era fuera del contexto de su matrimonio fracasado. «Estoy destruida», Claire finalmente respondió, honestidad cruda en cada palabra. «Pero también estoy aliviada». «Tiene sentido eso. Durante 2 años viví en una pesadilla sin entender las reglas, sin saber por qué estaba sufriendo. Ahora lo sé. Es horrible y doloroso, pero al menos es real. Al menos ya no estoy viviendo en una ilusión». Andrew cubrió la mano de ella con la suya sobre la mesa. «Tiene todo el sentido. A veces la verdad, por más dolorosa que sea, es menos torturante que la incertidumbre». Terminaron el desayuno conversando sobre cosas mundanas, evitando deliberadamente el drama de la noche anterior. Andrew habló de un nuevo proyecto en el trabajo. Claire compartió sus planes de finalmente expandir el jardín, algo que había estado posponiendo durante años. Era reconfortante, esa normalidad artificial, como un puente sobre aguas turbulentas que la llevaba de vuelta a tierra firme. Cuando Andrew se preparaba para irse, prometiendo volver al día siguiente para ver cómo estaba, Claire lo abrazó firmemente. «Gracias», susurró contra su hombro. «Por todo, por encontrar las cartas, por planear la confrontación, por estar aquí ahora. No sé cómo habría sobrevivido a esto sola». «Habría sobrevivido», Andrew respondió con convicción, «porque eres mucho más fuerte de lo que piensas, pero me alegra que no tengas que descubrirlo sola». Después de que él se fue, Claire vagó por la casa, viéndola con ojos nuevos. Cada habitación tenía recuerdos, algunos buenos, muchos recientes dolorosamente malos. El sofá donde ella y James solían ver películas los domingos, antes de que él empezara a trabajar los fines de semana. La estantería que montaron juntos la primera semana después de la mudanza, riendo cuando colocaron las piezas equivocadas y tuvieron que empezar de nuevo. La habitación de invitados donde James había dormido en los últimos meses, autoexiliado de su propia vida. Claire se detuvo en la puerta de esa habitación, observando la cama desordenada, la ropa de James aún colgando en el armario abierto. Él había salido tan apresuradamente la noche anterior que no había llevado nada más que su cartera y las llaves del coche. Ella entró lentamente, sentándose en el borde de la cama, respirando el perfume que aún permanecía en las sábanas. Su teléfono vibró, haciéndola saltar. Era un mensaje de un número desconocido, pero ella instantáneamente reconoció el patrón de escritura de James. «Claire, sé que probablemente no quieres hablar conmigo ahora, y lo entiendo completamente. Solo quería que supieras que llamé al Dr. Morrison esta mañana. Mi primera sesión es mañana a las 3. También encontré un apartamento para alquilar. Firmaré el contrato esta tarde. Recogeré mis cosas cuando te sea conveniente. Lo siento por todo, más de lo que las palabras pueden expresar». Claire leyó el mensaje 3 veces, analizando cada palabra, buscando señales de manipulación o falsedad. Pero solo había cansancio honesto, y quizás el primer atisbo real de responsabilidad que ella había visto en él en años. Ella escribió una respuesta corta. «Puedes venir a buscar tus cosas mañana por la tarde. Estaré aquí». No era perdón, aún no. Quizás nunca lo sería, pero era un comienzo, una disposición a no cerrar todas las puertas inmediatamente, de al menos permitir la posibilidad de alguna forma de resolución, aunque esa resolución fuera simplemente un final civilizado. Claire pasó el resto del día en el jardín, sus manos en la tierra ofreciendo el tipo de terapia que ningún consultorio podría proporcionar.
Podó las rosas blancas, removió las malas hierbas que habían crecido descuidadamente, plantó bulbos de tulipanes para la primavera que vendría. Había algo profundamente satisfactorio en cuidar de cosas vivas, en ver un crecimiento tangible resultante de su trabajo. El sol se estaba poniendo cuando ella finalmente entró, sus manos sucias de tierra, los músculos doliéndole agradablemente por el trabajo físico. Tomó una ducha larga, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad, sino también algunas de las tensiones que cargaba en los hombros. Cuando salió, se envolvió en su albornoz favorito y preparó té, sentándose en el porche trasero para observar los colores del crepúsculo pintar el cielo. Su teléfono sonó, y esta vez era un número que reconoció inmediatamente. El de su hermana menor, Marina, que vivía en Boston, y con quien Claire no hablaba desde hacía semanas, manteniendo el colapso de su matrimonio en secreto por vergüenza y un orgullo mal encauzado. La mañana siguiente trajo a Marina a la puerta de Claire a las 9 en punto, con 2 maletas grandes y una feroz determinación impresa en su rostro. No esperó una invitación, simplemente entró, dejó las maletas en el pasillo y envolvió a Claire en un abrazo que parecía intentar compensar 2 años de ausencia forzada. «Estás muy delgada», declaró Marina, apartándose para examinar a su hermana con ojos críticos. «Y esas ojeras parecen tener sus propias coordenadas geográficas. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida decente?» Claire no pudo evitar una pequeña sonrisa ante la preocupación exagerada de su hermana. Marina siempre había sido así, transformando el amor en crítica práctica, la emoción en acción. Era reconfortante, familiar, exactamente lo que Claire necesitaba sin saber que lo necesitaba. Ayer, Andrew trajo croissants. Andrew parece ser la única persona sensata en todo este lío, murmuró Marina, tomando las maletas y subiendo a la habitación de invitados que James había ocupado. «Esta habitación es mía ahora, ¿verdad? Porque no te voy a dejar sola tan pronto». Pasaron la mañana en una rutina extrañamente normal. Marina insistió en preparar un desayuno elaborado, huevos revueltos con hierbas que cultivaba en su pequeño apartamento de Boston, tostadas con aguacate, zumo de naranja recién exprimido. Claire observaba a su hermana moverse por la cocina con la eficiencia de quien estaba decidida a arreglar el mundo a través de la nutrición adecuada. «Entonces», dijo Marina mientras se sentaban a comer, «James viene a buscar sus cosas esta tarde». Claire asintió, empujando los huevos por el plato. «A las 3. Pensé que sería mejor establecer un horario específico, tener algo de control sobre la situación. ¿Quieres que me quede? ¿O prefieres privacidad?» La pregunta hizo que Claire hiciera una pausa. Parte de ella quería el apoyo de la presencia de Marina, un escudo contra la inevitable carga emocional del encuentro. Pero otra parte reconocía que algunas conversaciones necesitaban ocurrir sin testigos, por dolorosas que fueran. «¿Quizás podrías salir unas horas?» Andrew mencionó que quería verte, tomar un café o algo así. Marina sonrió, con comprensión en los ojos. «Claro. Le llamaré ahora». Las horas hasta las 3 de la tarde se arrastraron con una lentitud cruel. Claire intentó mantenerse ocupada, organizando armarios que no necesitaban organización, limpiando superficies ya limpias. Marina y Andrew salieron poco después del mediodía, dejando la casa en un silencio que parecía pulsar con anticipación nerviosa. Cuando el sedán negro de James finalmente apareció en la entrada, Claire estaba sentada en la sala, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo, intentando mantener la respiración uniforme. Observó a través de la ventana cómo salía del coche, moviéndose con la vacilación de alguien que se acerca a territorio peligroso. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla, tan diferente de los trajes impecables que eran su armadura habitual. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por el peso de sus propias elecciones. Claire abrió la puerta antes de que él pudiera llamar, no queriendo prolongar el momento inevitable. Se quedaron por un instante en el umbral, separados por menos de 1 metro que bien podría ser un océano. «Hola», dijo James, su voz ronca como si hubiera pasado días sin usarla adecuadamente. «Tus cosas están en la habitación de invitados», respondió Claire,
apartándose para dejarlo entrar. Puse algunas cajas allí, por si las necesitas. James asintió, moviéndose por la casa que un día había sido su hogar como un visitante incómodo. Claire lo siguió hasta la habitación, manteniendo distancia física pero observando cada movimiento. Empezó a empacar metódicamente, doblando la ropa con un cuidado innecesario, como si el ritual pudiera posponer lo inevitable. «Tuve mi primera sesión con el Dr. Morrison ayer», dijo James de repente, rompiendo el silencio pesado. «Fue difícil, más difícil de lo que imaginé». Claire se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados a la defensiva. «¿De qué hablaste?» «De mi padre, principalmente. El Dr. Morrison cree que desarrollé algo llamado evasión emocional basada en trauma intergeneracional». James rió sin humor, continuando con el empaque. «Básicamente, estaba tan aterrorizado de repetir los patrones de mi padre que creé exactamente los mismos patrones a través de diferentes medios». «Podrías haberme contado», dijo Claire suavemente, «sobre tus miedos, sobre las cicatrices que llevabas. Te habría ayudado a superarlos». James dejó de empacar, con las manos congeladas sobre una camisa que Claire recordaba haberle elegido en su último aniversario juntos. «Lo sé». El Dr. Morrison dijo lo mismo, que mi decisión de protegerte ignorándote fue la última forma de control que aprendí observando a mi padre. Él controlaba a través de la traición y la crueldad. Yo intenté controlar a través del distanciamiento y el martirio silencioso. Pero ambos destruimos a las mujeres que amábamos. La honestidad cruda en sus palabras hizo que algo se moviera en el pecho de Claire. Una grieta en la armadura que ella había construido cuidadosamente. ¿Qué dijo el Dr. Morrison sobre Vanessa? James se giró finalmente para mirarla, y Claire vio lágrimas no derramadas brillando en sus ojos azules. Que la usé como válvula de escape emocional. Alguien tan rota como yo me sentía, para quien no necesitaba fingir estar entero. Dijo que no fue amor, fue codependencia basada en trauma compartido. Y que al permitir que ella te torturara, estaba subconscientemente intentando alejarte, validando mi narrativa de que estarías mejor sin mí. Tienes razón, dijo Claire, su voz más firme ahora. Sobre la parte de alejarme. Casi funcionó, James. Casi me destruyes por completo. Lo sé. Él dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como si reconociera que ya no tenía derecho a cruzar ese espacio. Claire, no espero perdón, no después de todo, pero necesito que sepas que las cartas eran verdad. Cada palabra que escribí, pero nunca tuve el valor de entregar, representaba sentimientos reales que estaba demasiado asustado para admitir incluso para mí mismo. Claire tomó una de las cajas vacías, entregándosela más como una forma de crear una tarea que por necesidad. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto? No es que tuvieras una aventura, ni siquiera son los mensajes crueles que permitiste. Es que nunca me diste la oportunidad de elegir. Decidiste unilateralmente que yo no podría lidiar con tus demonios, que me estabas protegiendo al alejarme, pero al hacer eso, me robaste mi propia autonomía. Me transformaste en víctima en lugar de compañera. James absorbió las palabras como golpes físicos, cada una claramente golpeando con precisión devastadora. Reanudó el empaque, pero sus movimientos ahora eran descuidados, apresurados, como si no pudiera salir de allí lo suficientemente rápido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó cuando la última caja estuvo llena, cuando ya no había nada que lo retuviera allí. Claire había pensado en esa pregunta durante toda la mañana, sopesando posibilidades y futuros potenciales. La verdad era que no lo sabía. El amor que sentía por James, aquel amor intenso y consumidor que la había llevado al altar 8 años atrás, aún existía en algún lugar profundo dentro de ella. Pero estaba enterrado bajo capas de traición, dolor y confianza destruida. Reconstruir algo sobre esos cimientos agrietados parecía simultáneamente imposible y quizás necesario. «No lo sé», admitió honestamente. «Parte de mí quiere mandarte lejos y no volver a mirar atrás.
Parte de mí quiere creer que con terapia y trabajo real, quizás algo pueda salvarse. Pero James, incluso si hay un futuro para nosotros, y eso es un enorme sí, no sería el matrimonio que teníamos. Ese murió hace 2 años. Tendría que ser algo completamente nuevo, construido sobre honestidad real y confianza reconstruida ladrillo a ladrillo. Yo lo haría, dijo James rápidamente, la desesperación tiñendo sus palabras. Haría cualquier cosa, trabajaría el tiempo que fuera necesario. Quizás, respondió Claire, manteniendo su voz cuidadosamente neutra. Pero primero necesitas trabajar en ti mismo, no por mí, no para salvar nuestro matrimonio, sino porque lo necesitas. Necesitas curarte de las heridas que tu padre dejó, aprender a confiar en ti mismo antes de poder pedir que alguien confíe en ti. James asintió lentamente, tomando la primera caja. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para qué? Para que tú sepas si hay futuro para nosotros o no. Claire consideró la pregunta, observando al hombre que había sido su mundo entero y que ahora parecía un extraño usando el rostro de alguien familiar. No lo sé. Meses, quizás. Quizás más. Necesito reconstruirme a mí misma antes de poder considerar reconstruirnos. Llevó 3 viajes cargar todas las cajas y maletas en el coche de James. Claire observó desde el porche, no ofreciendo ayuda pero sirviendo como testigo silenciosa de ese momento de transición. Cuando la última caja estuvo guardada, James regresó hasta la base de los escalones del porche, mirando hacia donde ella estaba. ¿Puedo llamarte?, preguntó. No para presionar o pedir decisiones, solo para, no sé, mantener alguna conexión. Claire pensó en la petición, sopesando necesidades contra límites, compasión contra autoprotección. 1 vez por semana, finalmente dijo. Los domingos por la noche. Puedes llamarme y contarme sobre tu terapia, tu progreso. Pero James, si siento que estás siendo manipulador o intentando apresurarme, pararé. Necesito espacio para descubrir quién soy fuera de nuestro matrimonio. Entiendo, gracias por al menos eso. Él se quedó por un momento más, claramente queriendo decir algo más, pero finalmente solo asintió con la cabeza y volvió al coche. Claire observó mientras conducía por la entrada, el sedán negro desapareciendo en la curva de la calle. Solo cuando él estuvo completamente fuera de vista, ella permitió que las lágrimas vinieran, corriendo libremente por su rostro mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Ella no sabía cuánto tiempo estuvo allí, llorando por la muerte de un matrimonio, por el tiempo perdido, por la inocencia que nunca podría recuperar. Pero cuando las lágrimas finalmente se secaron, dejando solo un vacío limpio a su paso, Claire sintió algo cercano a la paz. No felicidad, todavía no, pero quizás aceptación, el primer paso en un viaje muy largo de vuelta a sí misma. Marina y Andrew regresaron poco después del atardecer, encontrando a Claire en el jardín, con las manos en la tierra, plantando más bulbos de tulipanes bajo la suave luz del crepúsculo. No dijeron nada, solo se unieron a ella, 3 pares de manos trabajando en silencio armonioso mientras la noche caía sobre Asheville. Más tarde, sentados en el porche con vino y el tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que realmente se importan, Claire finalmente habló. Creo que estaré bien, dijo más para sí misma que para los demás. Eventualmente. No hoy, quizás no mañana, pero eventualmente. Marina le apretó la mano. Andrew sonrió con orgullo genuino, y Claire supo que era verdad. El camino por delante era incierto, lleno de elecciones difíciles y trabajo emocional que le haría doler los músculos de formas que el ejercicio físico nunca podría. Pero por primera vez en 2 años, ella no estaba caminando sola. Y quizás eso era suficiente por ahora, este pequeño comienzo frágil hacia algo que podría un día parecerse a la curación. Las estrellas emergieron una por una sobre el cielo de Asheville, testigos silenciosos de finales y comienzos, de corazones rotos y espíritus que se negaban a permanecer destruidos. Y Claire, sentada entre las 2 personas que habían probado que el amor no necesitaba ser destructivo para ser real,
Se permitió creer que quizás, solo quizás, los mejores capítulos de su historia aún estaban esperando ser escritos.